Entre las noticias que más se ha viralizado a nivel mundial en el conflicto de Ucrania y Rusia ha sido la toma de parte de los rusos de Chernóbil y también un ataque que hubo en otra central ucraniana nuclear. Y bueno, esto genera siempre preocupación porque al final, pues en Chernóbil se dio el peor accidente en la historia de un reactor nuclear que estalló. Y ahora han señalado los servicios de inteligencia rusos, o sea, la ex KGB, de que los ucranianos intentan o planean, por increíble que parezca, hacer estallar un reactor nuclear también allá en Ucrania, otro, en un ataque de falsa bandera, un montaje pues, y echarle la culpa a los rusos de ello. Señalar que, bueno, al provocar este incendio, esta explosión nuclear y generar evidentemente un gravísimo accidente que podría impactar en toda Europa, provocando obviamente que la OTAN entre y se estalle la Tercera Guerra Mundial. Con algo muy extremo, pero honestamente los neonazis ucranianos, en particular este batallón Azov, sí están demasiado locos, o sea, sí están muy extremistas estos personajes, e incluso lo que comentan los propios rusos es que eso intentaron hacer en el otro reactor que tomaron los rusos en control, pero bueno, la vez que intentaron incendiar y hacer estallar ese reactor, lo impidieron los rusos, pero ahora va por otro. O sea, esto de todos modos es súper grave porque demuestra hasta el extremo que están dispuestos a llegar los neonazis ucranianos con tal de que la OTAN y Estados Unidos se involucren militarmente porque pues sienten que efectivamente los han abandonado pero cuando sean involucrados arranque ahora sí la Tercera Guerra Mundial porque Rusia, como lo vemos, tampoco se va a echar para atrás. Pero qué fuerte eso que ha revelado la ex KGB rusa. Bueno, este más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Diego en la lucha desde Argentina. Un fuerte abrazo, Nacho, para vos. Miren lo que dice en Medio Hispan TV en este titular. Rusia, : Inteligencia ucraniana prepara un ataque de falsa bandera. Gravísimo este artículo, lo que cuenta este artículo, porque específicamente el Ministerio ruso, justamente de Defensa, mediante un comunicado, dijo que el Servicio de Seguridad de Ucrania, junto con los militantes del batallón Azov, están preparando un ataque de falsa bandera con posible contaminación radioactiva en el área cercana a la ciudad de Kharkov. Fíjense lo siguiente, ahí está la planta nuclear. Acá dice que los nacionalistas ucranianos minaron un reactor en una instalación nuclear, lo minaron de explosivos. Una cosa de locos es esto. Es un reactor que está en el Instituto de Física y Tecnología de Kharkov. Y fíjense que los combatientes ucranianos planean hacer explotar el reactor y acusar a las Fuerzas Armadas de Rusia de haber lanzado un ataque con misiles contra una instalación nuclear experimental. Por supuesto, y además tienen casi todos los medios del mundo para poder tratar de imponer esta matriz de opinión. Y fíjense que ha habido un grupo de periodistas que han llegado hace poco, justamente periodistas del extranjero, a esta ciudad, a Kharkov, y justamente para documentar las consecuencias de la provocación con la posterior acusación a la Federación Rusa de la creación de una catástrofe ecológica, un atentado de falsa bandera. Y hablando justamente de toda esta situación y de armas, también en otro titular en este medio dice que Rusia critica a Alemania por el envío de armas a Ucrania. Y fíjense que Oleg Tyapkin, que es representante de la Cancillería rusa, observen lo que dijo textualmente: estamos profundamente decepcionados de que el gobierno alemán, en violación a su propia legislación nacional y de restricciones legales a nivel de la Unión Europea, se hayan alejado en esa esfera de su comedido curso anterior, que se debió, entre otras cosas, a consideraciones de responsabilidad histórica de Alemania ante los pueblos de la antigua Unión Soviética. Tuvo perfecto comunicado. Recordemos que Europa fue liberado por la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y así le pagan a Rusia, ¿no es cierto? La verdad que una verdadera vergüenza. Bueno, aquí termina la información. El ex primer ministro ucraniano Nikolai Azarov no se contiene y culpa a la potencia del norte tanto de avivar las llamas para la crisis en Europa del Este como de actuar maliciosamente para que éste se prolongue la mayor cantidad de tiempo posible. De la misma manera, el político ucraniano puso en tela de juicio la posibilidad de que los líderes del Este pudiesen llegar a un acuerdo para finalizar la guerra, pues Washington y sus aliados no lo permitirían. Azarov agregó que tanto el mandatario Zelensky como las autoridades ucranianas no tendrían permitido aceptar un estatus de neutralidad para su país, ni se reconocerán a las repúblicas separatistas,
pues de hacerlo entraría en conflicto con los planes de Washington. También destacó que la potencia del norte ya había logrado su objetivo al capitalizar en el gasto de recursos financieros, materiales y humanos, lo cual sería mejor para el gigante del norte. Vemos que los motivos de la Casa Blanca son netamente económicos, pretendiendo golpear al comercio ruso, el cual tiene una gran demanda en el territorio europeo, siendo un gran rival para Washington. Por otro lado, Azarov calificó al presidente ucraniano Zelensky de ser la marioneta de Biden. De la misma manera, afirmó que los radicales ucranianos continuarán oponiéndose a la de los separatistas. Asimismo, el político ucraniano exclamó: «La psicología de este pueblo consiste en que podemos prometer lo que queramos, podemos firmar lo que queramos, pero no vamos a cumplir nada», refiriéndose a que Zelensky podría realizar promesas, pero que realmente él no era quien tomaba la decisión de su gobierno. Del mismo modo, subrayó que dudaba que los nacionalistas que se encuentran enquistados en las tropas militares de Kiev fuesen a siquiera considerar cumplir alguna de las órdenes de Zelensky, ya que ellos se oponen a todo medio que contribuya a entablar la diplomacia con la nación euroasiática. A pesar de que Zelensky propuso juntarse con su homólogo ruso e iniciar un diálogo respecto a los temas que preocupan a Moscú, Azarov expresó con pesar que el mandatario ucraniano no tenía la última palabra al momento de dirigir a su país. Zelensky enfrenta su hora más turbia, manteniéndose frente a la espada y la pared. Por un lado, la gigantesca presión de la potencia del norte por extender la guerra al mayor tiempo posible, y por el otro lado, los ultrarradicales ucranianos que no quieren ceder ante las repúblicas independientes. Azarov también acusó a la alianza de tener las intenciones de realizar un enfrentamiento directo con el gigante euroasiático. Evidentemente, este enfrentamiento, según Azarov, llevaría a que se desencadene un conflicto al cual provocaría una guerra nuclear. Luego agregó que el pasado 25 de febrero la alianza tenía un plan entre manos contra la nación euroasiática. Revisando el tema de las armas nucleares, el exministro indicó que Kiev sí cuenta con la capacidad técnica para desarrollarlas masivamente, pero que este momento no es una de las prioridades de Zelensky. Se debe tener en cuenta que el mandatario ucraniano intervino durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde aseveró que, dadas las circunstancias, su país podía considerar la renuncia a la posesión de armas nucleares. Lamentablemente, cualquier decisión de Zelensky es puesta en duda no por su eficacia, sino porque no se sabe a ciencia cierta si podrá cumplirla, pues recientemente ataques de los extremistas del regimiento Azov en una vivienda en Mariupol provocaron unas 200 personas atrapadas bajo los escombros. Esto ocurrió en la República Popular de Donetsk y se ha confirmado que la mayoría de civiles atrapados son mujeres y niños, por lo que las autoridades regionales ya han anunciado que Mariupol es demasiado insegura. El alcalde de Mariupol, Vadim Boychenko, también ha informado al respecto, dictando que el proceso de evacuación de civiles a través de las vías humanitarias acordadas se inició durante el fin de semana. Boychenko quiso agregar información al respecto, señalando que dicho proceso se cometería durante varios días y por etapas, teniendo disponible la ruta del corredor para aquellos que poseen vehículos propios. Por otra parte, el representante oficial de la Milicia Popular de Donetsk, Eduard Basurin, denunció que unidades nacionalistas son culpables de generar una crisis humanitaria atentando a la infraestructura civil al detener el comercio y abastecimiento. Tras estos acontecimientos, los argumentos del exministro Azarov podrían cobrar cierto sentido. No obstante, pese a lo ya antes dicho, nadie se imaginaba una escalada de este nivel.
Vale preguntarse qué ganará Ucrania luego haber seguido fielmente las directivas de la potencia del norte. Tal parece que el panorama presente dentro de Ucrania no pronostica ningún resultado positivo, sino más bien un escenario desolador en el que todos los países de Europa e incluso de Asia y Medio Oriente saldrán perjudicados. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció el domingo que están considerando presentar un proyecto de ley para aislar aún más a Rusia de la economía global, incluyendo prohibir la importación de su petróleo y productos energéticos. En medio de los elevados precios de la gasolina en el país, que alcanzó su nivel más alto desde 2008, el presidente Joe Biden no ha podido suspender las importaciones de crudo ruso. Por otra parte, una delegación de funcionarios de alto rango del gobierno de Estados Unidos viajó a Venezuela el sábado para reunirse con autoridades del gobierno venezolano. Esto según reportes de medios. La delegación del gobierno estadounidense, la primera en viajar al país suramericano en años, estuvo integrada por funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Esto según el diario The New York Times, que fue el primero en dar a conocer la información. En otras noticias, un